Igual 161 Zorro Novelas ligeras My friends. Recuerden que en Ko-fi, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos y... ¿Quién está ahí? La reacción de Shien fue bastante rápida. Tan pronto como vio el huracán persistiendo en la cubierta y gradualmente formando una forma humana, su puño ya estaba cubierto con haki de armamento, listo para la batalla en cualquier momento. El torbellino indicaba que se trataba de un usuario de fruta del diablo de tipología, y estos individuos solían tener cierta fama y una fuerza considerable. Sin embargo, eso no le importaba. Si alguien se atrevía a ofender a su jefe, incluso al almirante de flota de Marineford, se atrevería de golpearlo. Los otros piratas también parecían estar enfrentándose a un enemigo formidable, sacando sus armas y apuntando sus espadas a la figura encapuchada. Oye, chico, ¿por qué estás tan orgulloso? Quítate el abrigo. Un pirata, con cierta indiferencia, intentó usar su espada para abrir la capa verde del misterioso hombre. Pero antes de que la punta de su espada pudiera tocar la ropa del hombre, una ráfaga de viento pasó rápidamente. Para cuando reaccionó, sintió un dolor intenso. Forcejeó con fiereza, pero fue sometido por el oponente con una fuerza absoluta. Apuntar con la espada a otros es de muy mala educación. El hombre se quitó lentamente la capa, revelando un rostro heroico y extraordinario. Su larga cabellera negra caía con naturalidad sobre sus hombros. En su mejilla ligeramente oscura, una cicatriz de forma extraña estropeaba sus hermosos rasgos, pero le daba un toque de majestuosidad y ferocidad. ¿Cuánto tiempo sin verte, Shien? En cuanto ese rostro apareció en los ojos de Shien, recordó de inmediato a este hombre, al que solo había visto unas cuantas veces, pero que le había dejado una profunda huella. Además, había sido noticia de primera plana en los últimos periódicos. El traidor de la marina, Monkey de Dragón, de la esperanza de la marina a ser buscado por todo el mundo, ¿por qué estás aquí de arrepentido? ¿Cuál es tu propósito? La mirada de Shien aún albergaba una intención asesina, y no se relajó por su breve relación. No sabía por qué Dragón traicionó al marine, ni le importaba. Solo sabía que este hombre había atacado una vez a su jefe, y ahora, antes de comprender su propósito, Dragón era solo un enemigo para él. Qué serio y confiable. Dragón se encogió de hombros, indicando comprensión y aprobación. Al percibir un olor familiar, Roldy, que había estado durmiendo la siesta en la cabaña, se despertó. Al darme cuenta de que había llegado un viejo amigo, sonriendo. Ja 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 ja. Miren quién es. ¿Cómo es que el tipo que llamaba traidores a la gente y cada vez pegaba más fuerte también fue expulsado por la marina y recibió una recompensa nada menos que la mía? En cuanto Roldy vio la recompensa de Dragón, tuvo una premonición. De lo contrario, nadie podría tener una recompensa inicial tan alta como 2.500 millones de bayas. Roldy se sorprendió un poco de que Dragón no decidiera aguantar como los otros dos, pero pensándolo bien, esto era lo más acorde con su carácter. Ahora, al mirar a Dragón, sintió más aprecio y aprobación. G. Bastardo. ¿Qué? ¿No vas a invitarme a tu habitación a sentarme? Dragón dijo malhumorado. Seguía de pie porque el puño de Shien no había bajado. Poco a poco, su mirada hacia el Gyojin se volvió más ferviente. Un subordinado tan leal era simplemente demasiado bueno. Además, la fuerza de este tipo claramente no era débil. Ahora tenía una idea descabellada, en un momento en que se necesitaban muchos hombres y recursos. Si pudiera robarle al otro bando, ponerlo bajo su mando o, aún más descabellado, atraer a Roldy a su bando, sería un sueño hecho realidad. Muy bien, Shien, baja el puño. Y ustedes, vayan a buscar algo de comida y tráiganla a mi habitación. Al notar la mirada de Dragón, Roldy tomó una decisión rápidamente. Dragón miró a su alrededor con curiosidad, como un bebé, admirando el lujo del buque de guerra de Roldy. Como un lobo oliendo sangre, sus ojos revoloteaban en todas direcciones, aparentemente buscando la manera de sacar más provecho a su viejo amigo. No fue hasta que estuvo sentado en la habitación de Roldy que sus ojos se posaron en el otro hombre. Eres un auténtico extravagante, chico. Es casi una réplica a escala 1-1 de un buque de guerra mediano de Marineford. Este barco debe haber costado una fortuna, ¿verdad? Los ojos del dragón brillaban como los de un granjero a punto de robar a un hombre rico. Bueno, deja de hacer tonterías. Dime, viejo, ¿qué evento trascendental hiciste?
Rolti le lanzó una botella de cerveza. Este, sin el menor desdén, la abrió y se la bebió de un trago. Tras un grito de satisfacción, se relajó poco a poco. Como si recordara algo, su mirada se complicó. ¿Sabes, Roldi? En realidad, no quería. Si hubiera seguido todo lo que mi viejo me había ordenado, me habría convertido en el nuevo almirante a su debido tiempo. Aunque él no estaba muy dispuesto, era inevitable, ya que deberías saber algo sobre la situación actual de la Marina. Pero entonces... Dragón se agarró la cabeza, su rostro estaba lleno de dolor. ¿Sabes? Esa niña solo tenía 7 años. Ese maldito bastardo se enamoró de ella, diciendo que quería volver con ella para que fuera su novena esposa. ¿Estaba loco? Si ella es la novena, ¿a dónde fueron las primeras 8? La sonrisa de esa niña era tan adorable, ¿por qué ponerle grilletes fríos en su delicado cuello? ¿Sabes lo repugnante que era su cara? Al final, la voz de Dragón casi se había apagado. Para un hombre como él, era evidente lo furioso que estaba. Lo sé, Dragón, lo sé demasiado bien. De repente Roldi se rió. Créeme, mi aversión por esas criaturas idiotas es tan grande como la tuya. Nadie las odia más que yo. Entonces, ¿mataste a ese dragón celestial? Sí. Usé mi orgulloso puño garra de dragón, las garras que considero capaces de aplastar toda autoridad, y le abrí la garganta como si fuera un trapo. En ese instante, incluso sentí que mi vida se sublimaba. En una traición a la fe, pero un asesinato justificable, Dragón encontró una nueva vida, puedo imaginarlo sin tu descripción. Debió haber sido increíblemente satisfactorio. Sin duda, más satisfactorio que beber una cerveza helada en la isla más calurosa. Roldi, inusualmente, expresó su aprobación a Dragón. Levantó el pulgar, pensando en el gran impacto que debía haber supuesto para su sentido de la justicia que un marine de segunda generación como Dragón diera semejante paso. Dragón levantó su copa y tomó un sorbo triunfal, pero luego, el triunfo en su rostro fue rápidamente reemplazado por una intensa amargura. Sí, fue muy satisfactorio, pero esa satisfacción me costó todo. Como pueden ver, el impacto de ejecutar públicamente a un dragón celestial fue demasiado severo. Al anciano y al almirante de flotas en Goku les resultó imposible protegerme. El gobierno mundial emitió una recompensa máxima, y al instante pasó de ser un futuro almirante en Marineford a uno de los criminales más buscados del mundo. La expresión de Dragón era compleja. ¿Cómo no sentir reacción? Todo por lo que había trabajado toda su vida le fue arrebatado de repente. ¿Pero se arrepentía? La respuesta fue no. Rolti no vio rastro de arrepentimiento en el rostro de Dragón. Sí, este era el dragón que conoció. Su sentido de la justicia era más firme que el de cualquier otro. El mal no se toleraba en absoluto en su presencia. Quizás su justicia era demasiado idealista, y no podía ser tan decidido como Sakazuki, pero proteger constantemente a los nobles mundiales mientras estos extendían sus garras hacia la gente común a la que protegía, su corazón no le permitiría permanecer indiferente. Pero esto también es bueno. Al menos has reconocido las caras feas de esas sinvergüenzas. ¿Pero qué sigue? ¿Cuáles son tus aviones? O mejor dicho, ¿cuál es el propósito de tu repentina visita de hoy? Rolti no creía que Dragón estuviera allí solo para recordar. Claro, no era que su amistad no hubiera llegado a ese nivel, pero Dragón era una persona que rara vez hacía cosas sin importancia. Yendo al grano, Dragón controló gradualmente sus emociones. Respiró hondo y comienza a hablar lentamente. He venido a reclutarte, Roldi. Únete a mí. La piratería no es una solución a largo plazo. Un hombre como tú no debería llevar el título de ladrón. Planeo fundar una nueva organización específicamente para oponerme al gobierno mundial y rescatar a civiles inocentes. Únete a mí. Con tu fuerza, cientos de reinos se salvarán, millones cobrarán nueva vida y la estructura del mundo cambiará. Dragón tenía talento para hablar en público y, habiendo dado muchos discursos durante su brillante época en Marineford, tenía bastante confianza en su elocuencia. Sin embargo, para su vergüenza, incluso después de hablar hasta la sed y gesticular apasionadamente, Roldi, frente a él, seguía sin responder. La atención del otro estaba centrada en el plato de nueces que tenía delante, como si nada fuera más importante. Oh. Dragón se sintió incómodo y finalmente volvió a sentarse abatido. Sigues siendo el mismo, pero esas cosas no tienen importancia para mí. Después de llenar su estómago, Roldi subió cómodamente a un cigarrillo. ¿Salvar civiles? ¿Salvar reinos?
¿Tiene sentido algo así? Mientras existe la gente, la opresión en este mundo nunca cesará. Aunque todos los dragones celestiales mueran, la situación de la gente común no mejorará mucho. ¿Y entonces? ¿Entonces no hacemos nada? Dragón no pudo evitar replicar. Puede que me estés malinterpretando, dragón. De hecho, de principio a fin, si esos dragones celestiales no me hubieran provocado, no me habría molestado en enfrentarme a ellos. Pero, por desgracia, sí me provocaron. No me importa la estructura del mundo. Lo que me importa es el Roldi de ese año. En aquel entonces, Roldi era un marine, pero ahora es un pirata. El Roldi del pasado ha muerto. El gobierno mundial se lo buscó, amigo. Lo que quiero hacer, de principio a fin, es simplemente eliminar a esos bastardos del gobierno mundial. En cuanto a qué tipo de estructura mundial surgirá después de que los mate, o qué tipo de vida tendrá esa gente común, me da igual. Lo que dijo Roldi destrozó por completa su imagen en lo más profundo del corazón de Dragón. Después de muchos años, Roldi se había convertido en el pirata que más le disgustaba. Ya no era el niño ingenuo. Todo su idealismo había hecho tiempo muerto. ¿Salvar el mundo? ¿Cambiar el mundo? No sabía cuándo, pero sus pensamientos se habían vuelto cada vez más tranquilos, hasta el punto de que ya no podía evocar ninguna fluctuación emocional en él. ¿Cómo pudo ser esto? Dragón estaba extrañamente desconcertado. Nunca esperó una respuesta así. Se imaginó a Roldi riendo y aceptando, o negándose, pero ofreciéndole mucha ayuda. En el peor de los casos, Roldi se negaría rotundamente y lo echaría. Estaba preparado para cualquiera de esas posibilidades, pero nunca imaginó que sería así. Sin embargo, de repente, Roldi habló y los ojos de Dragón recuperaron algo de color. Aunque rechazo tu sugerencia, compartimos un enemigo común, así que podemos formar una alianza. Ya fuera Roldi o Dragón, para lograr sus objetivos, no podría pasar alto al gobierno mundial y esos dragones celestiales. Estos son todos mis hombres, y en cuanto a activos, tengo un tesoro por valor de unos 2.000 millones de bayas. ¿Cuál es tu situación? La mayor parte de los 2.000 millones de bayas en tesoros fueron donados a Roldi por León Dorado antes de su partida. El resto eran sus propios ahorros. Semejante riqueza era impresionante. Sin embargo, tan pronto como dijo esto, el rostro de Dragón se sonrojó visiblemente. Por mi parte, actualmente tengo poder de combate con una recompensa de aproximadamente 2,5 mil millones de bayas. MMM. MMM. ¿Eh? ¿Eso es todo? Los ojos de Roldi se abrieron de par en par. Cielos. Así que durante todo este tiempo, toda tu organización está compuesta solo por ti, anciano. ¿Cuánta exageración hay en un poder de combate de 2.500 millones de berries? ¿No lo sabes, anciano? La fuerza actual de Dragón aún estaba un poco por debajo de la de un verdadero almirante, y esa fuerza no se correspondía con su botón actual. Claro que, con su talento, pronto alcanzaría el nivel de un verdadero almirante. ¿No es esta la primera etapa de un emprendimiento? ¿Sabe lo difícil que está el mercado laboral ahora mismo? Además, mi viejo se llevó la mayor parte de mi fortuna por diversas razones, y no pude sacar mis pocos ahorros personales. Por cierto, ¿puedo quedarme contigo unos días más? ¿Podrías darme algo de dinero? Al observar al dragón tartamudear, las venas de Roldi se hincharon en su frente. Dragón. Roldi soltó un rugido incontrolable, mirando furioso a Dragón frente a él. Desde niño, solo él, Roldi, se había aprovechado de los demás. Nadie se había atrevido a conspirar contra él. Y ahora, este descarado dragón se atrevía a conseguir algo a cambio de nada. Lo llamó cooperación, pero necesitaba apoyo financiero y la fuerza de Roldi, siendo él solo una persona. Incluso dijo que quería quedarse unos días más. ¿Acaso no era simplemente estar sin dinero y tener miedo de morir de hambre afuera? Incluso con una piel gruesa como la de dragón, no pudo evitar sonrojarse en ese momento. La suposición de Roldi era completamente correcta. Dragón no tenía un céntimo. Antes de encontrar a Roldi, no había comido en 2 días. Pero considerando que estaba a punto de fundar una poderosa organización que conmocionaría al mundo, y considerando su mayor ideal, apretó los dientes y se quedó allí sentado, fingiendo serenidad. Para construir la organización de sus sueños, el gasto financiero sería enorme. Inevitablemente, necesitaría atraer inversiones de diversas fuentes en el futuro, por lo que una sólida estructura, como una muralla, era fundamental.
Roldy rugió de frustración un momento, pero Dragón era uno de sus pocos amigos. Al final, Suspiri le dio a Dragón un capital inicial de 1.000 millones de bayas. Incluso él, a quien no le importaba mucho el dinero, sintió una punzada de dolor. Claro, este dinero solo se le prestó a Dragón como inversión. En cuanto a los intereses, Rolty no era un demonio. Con duplicarlo bastaría. El doble el primer año, y si no se pagaba en un año, se duplicaría el segundo, y así sucesivamente. El rostro de Dragón se puso negro como una olla, pero al ver las bayas verdes, las joyas relucientes y el opulento aroma de dinero que le inundaba la nariz, finalmente apretó los dientes y firmó el contrato, que era prácticamente una escritura de compra-venta. Poco sabía que después de incontables días y noches, cuando realmente poseyera su propia fundación, se maravillaría de la ayuda que Rolty le había brindado. Sin embargo, en cuanto a su maravilla, mejor no nos detengamos en eso. Por cierto, ahora que tienes dinero, ¿dónde planeas desarrollarte? Mi objetivo provisional es el South Blue. Es una ubicación remota, el poder del gobierno mundial es el más débil entre los cuatro azules, el área marítima es vasta, hay muchas islas deshabitadas desconocidas y bastantes reinos pequeños que no están afiliados al gobierno mundial. Dragón era sin duda un líder con fuerza y sabiduría, pero Roldy no era menos capaz que él. En términos de sabiduría, era incluso más fuerte que Dragón. El South Blue era de hecho un buen lugar. No tenía las mafias del West Blue, ni el mal caótico del North Blue. Era solo un poco más fuerte que el East Blue. Y en cuanto a por qué no elegir el East Blue, los que saben, saben. Dragón se quedó descaradamente en el barco pirata de Rolty durante 6 días enteros. Su apetito era realmente asombroso. Los suministros diarios que consumía podían alimentar a 20 personas. Sin embargo, Roldy era naturalmente generoso. Después de que el barco pirata zarpó hacia una zona marítima cercana al South Blue, Dragón se fue con los tesoros. Los dos intercambiaron la información de contacto de su transpondedor de caracol. La próxima vez que se vieran, quién sabe cuándo sería. Debido a Dragón, el plan de Roldy se retrasó brevemente, lo que significaba que solo podía seguir constantemente a los piratas de Roger. El otro barco pirata contaba con una gran cantidad de individuos increíblemente inteligentes, y la información adquirida con una gran cantidad de tesoro les permitió, naturalmente, descubrir fácilmente la ruta de Roldy. Lo evadieron hasta que llegaron a un lugar inimaginable. Esto es. Se suponía que sería un día de navegación placentera, y los piratas de Roger seguían con sus grandes proyectos. Sin embargo, la repentina aparición de algo que les bloqueó el camino dejó a los experimentados piratas de Roger completamente atónitos, con la mente en blanco. Roger, Riley y Java, las tres fuerzas principales de los piratas de Roger, estaban en cubierta con expresiones exageradas. Se quedaron boquiabiertos y los ojos se les salieron de las órbitas. La tripulación también estaba en shock. Buggy y Shank se juntaron. Como la escena era demasiado aterradora, estos dos se escondieron discretamente detrás de Bullet. Y este soldado de sangre de hierro no estaba mucho mejor. Nunca imaginó que en su vida vería semejante espectáculo. De repente, 4 pilares colosales aparecieron en el mar no muy lejos. Esos 4 pilares eran incluso más horribles que los árboles gigantes del archipiélago Sabaody, elevándose hacia las nubes, con sus cimas conectadas a algo desconocido. Y Swallow Jackson de los piratas Roger, frente a estos imponentes pilares, era tan diminuto como una hormiga bajo la pata de un león. Aún más asombroso era que estos 4 pilares colosales movían lentamente, y las nubes que los cubrían eran separadas por un objeto masivo desconocido, revelando su antiguo y erosionado cuerpo. Esta es la legendaria Zunesa. Los ojos de Roger brillaron intensamente. Conocía la existencia de esta isla, o mejor dicho, de este misterioso elefante gigante, pero jamás imaginó que se encontraría con él. Cuenta la leyenda que Zunesa recuerda las yeguas en todo momento, visible solo para aquellos destinados. ¿Qué suerte tuvieron de encontrarlo? El país a lomos del elefante, la patria legendaria de la tribu Mink, Zhou. Riley habló desde un costado. Incluso él anhelaba un lugar así, sin mencionar a Roger y a los demás tripulantes, quienes tenían una ferviente obsesión por la aventura. Hermanos. Roger gritó fuerte. Ante nosotros se presenta un país legendario. Vamos juntos y demostramos un toque de color a nuestro legendario viaje. No cabía duda de que Roger se lanzaría. Nadie objetó. Después de todo, también sentí mucha curiosidad. Salvo el tembloroso Buggy, todos los rostros reflejaban una gran emoción.
Desde que supieron que Roldy los buscaba al otro lado del mar, aunque afirmaran que no les importaba, su velocidad de acción había aumentado considerablemente. Nadie quería encontrarse con ese loco. Pero Zunesa era demasiado tentadora. ¿Acaso algún aventurero no querría adentrarse en ese reino legendario? Nadie podía negarse, sobre todo porque Zunesa se mudaba. Roldy podría no encontrarlos, y aunque lo hiciera, ¿qué pasaría entonces? Comparada con semejante aventura, la amenaza que representaba Roldy era insignificante. 35.000 metros de altura. Un lugar que valía la pena explorar. Tal vez intuyendo la llegada de los destinados, la corriente del océano en realidad se elevó, llevando a Loro Jackson hacia el cielo. Zunesa continuó su viaje, pero 4 días después, otro barco pirata lo encontró mientras caminaba. Esta es la isla legendaria. Zunesa, Zou. Al observar el elefante asombrosamente grande frente a él, la mirada de Roldy se tornó compleja. Era bien sabido que la sangre de la tribu Mink y la raza gigante corría por sus venas, y la patria de la tribu Mink era precisamente Zou. La patria de mi padre y mi propia patria que nunca he visto, y quizás Roldy ni siquiera recordaba el tiempo que había pasado desde la última vez que mostró esa expresión. A medida que se fortaleció, redescubrió gradualmente su naturaleza bestial, pero esto también le hizo olvidar muchas cosas. Pero cuando la palabra patria apareció en su mente, resurgieron muchos rostros que le importaban. Hermano mayor, ¿estás bien? Xian notó que las emociones de Roldy estaban un poco alteradas. Se acercó lentamente y preguntó con cautela. Estoy bien. Solo estoy grabando algunos eventos pasados. Todo el pasado acabará convirtiéndose en humo. Aunque vale la pena recordarlo, ahora no es el momento. Roldy alzó la vista hacia la imponente Zunesa, con un destello frío en los ojos. Un lugar con un colorido tan legendario, Roger y esos tipos no se lo perderían. Además, con la información que hemos recopilado, es muy probable que esos cabrones estén tras Zunesa. La conjetura de Roldy era completamente correcta. Los piratas de Roger sí estaban tras Zunesa en ese momento, pero no contaban con la alucinante suerte de Roger. Cómo llegar a Zunesa se convirtió en un problema muy serio. Xian. Turi. Tras decirle unas palabras a Xian, Roldy voló por los aires. El linaje de la raza gigante en su interior se avivó y su cuerpo se expandió a más de 10 metros. Xian también saltó al océano. En este vasto océano, la raza Gyojin era la reina natural. El arte secreto del karate del hombre pez. Las corrientes oceánicas se reunieron furiosamente en las manos de Xian. Lanzamiento de hombro con corriente oceánica y dragón de agua. Las corrientes oceánicas en las manos de Xian estaban llenas de vida. Miles de toneladas de agua de mar se elevaron hacia el cielo, transformándose en un dragón de agua realista que levantó el barco pirata y voló hacia la espalda de Zunesa, a más de 30.000 metros de altura. La fuerza de esta corriente fue asombrosa. Elevó el barco pirata de Roldy a varias millas de metros. Este fue el máximo esfuerzo de Xian, y llegar a este punto sin destruirse ya era bastante asombroso. Pero aún era demasiado lejos. Sin embargo, tras completar este paso, la figura de Xian nadó hacia arriba dentro del dragón de agua como un dragón ágil, hasta que se mantuvo firme en la cubierta. Solo entonces le gritó a Roldy desde el aire. Hermano alcalde. Roldy se movió. Este tipo hizo un movimiento que podría llamarse una locura. Voló hasta el fondo del barco pirata y lo sostuvo firmemente con sus anchos hombros. Con su monstruosa fuerza natural combinada con el multiplicador de poder de 66 veces de la fruta momo, en ese momento, incluso si Roldy cargara con la cima de una montaña, podría cargarla. Llevó todo el barco pirata de esta manera, confiando en su poderoso físico, usando Moonwalk y cargó hacia una altitud de 35.000 metros. Ignoró por completo los gritos aterrorizados de los piratas en el barco. Esta frenética huida continuó durante un tiempo indeterminado hasta que Roldy vio tierra. ¿Cómo describir este lugar mágico? Lo que vio ante sus ojos fue una extensión infinita de color verde esmeralda, llena de la vitalidad de un bosque primigenio, e incluso el aire era dulce. Roldy quedó momentáneamente hipnotizado. Inconscientemente, su velocidad de vuelo aumentó un poco. Al llegar al muelle, bajó el barco pirata de sus hombros. Roldy pisó esta tierra por primera vez. Lo probó con cautela y, tan pronto como sus pies tocaron realmente el suelo, sintió de repente el calor que esta tierra le ofrecía, como si diera la bienvenida a un niño a casa. ¡Qué hermosa vista!
Cuando había visto Xian, que vivía en el océano, un paisaje natural tan magnífico, se quedó junto a Roldy, exclamando con admiración. Los piratas en el barco estaban mareados y desorientados, pero se prepararon y desembarcaron uno tras otro. Al principio todavía se sentían incómodos, pero de inmediato se quedaron atónitos ante el magnífico paisaje. Sí, es un lugar hermoso. Pero la existencia de algunas cosas ha contaminado este hermoso mundo. La mirada de Roldy se dirigió al mar, no muy lejos, donde atracaba otro barco pirata. Su aspecto, tan familiar, no era otro que el Oro Jackson de los piratas de Roger. TCH. Roldy estaba bastante disgustado. Vamos, Shien. Esta vez debemos matar a todos esos bastardos. Roldy se quitó con decisión las cuentas que tenía en la mano. Impulsado por la fruta momo, lanzó un puñado de cuentas hacia el barco pirata de los piratas Roger. Las cuentas, 66 veces más grandes, parecían meteoritos. Aunque el barco pirata de los piratas Roger era de primera categoría, hecho de madera de Adam, bajo tal impacto, se balanceó peligrosamente. El 30% del casco sufrió graves daños, y muchas otras zonas también se vieron afectadas. Claramente, un barco pirata así no podía cumplir con las condiciones básicas para seguir navegando. Después de cortar la retirada del enemigo, Roldy enterraría al enemigo en su tierra natal. El grupo caminó majestuosamente hacia las profundidades de Zou, mientras que los piratas de Roger lo ignoraban por completo. Aquellos tipos se encontraban dentro de un gigantesco árbol ancestral con forma de ballena. Frente a ellos había una piedra roja grabada con caracteres desconocidos, y este era precisamente el legendario Poneglyph. Se dice que al reunir los cuatro, se puede llegar al destino final. El legendario cuento de la risa. Los miembros de los piratas de Roger estaban muy emocionados, pues el Poneglyph que tenían frente a ellos era el último. Ya habían obtenido los otros tres, y ahora también contaban con Kozuki Oden, quien podía descifrarlo. Todos en los piratas de Roger parecían ver cómo la niebla que cubría la última isla se disipaba lentamente, por fin llegaremos a ese lugar. Los ojos de Roger brillaron con esperanza, pero al instante siguiente, tosió con fuerza varias veces. Al quitarse el pañuelo, aún se veían algunas manchas rojas. Estoy realmente deseando que llegue ese día. Su vida fue corta, pero no tuvo miedo. Más que su propia vida, le importaba más el viaje final y gracias por la hospitalidad, Domitón. Roger agradeció al miembro de la tribu Mink, de tipo jabalí, que se encontraba frente a él. Este era el actual rey de Zou, un poderoso individuo cuya fuerza no debía subestimarse. Además, tenía más de 100 guerreros de élite de la tribu Mink bajo su mando. La fuerza de cada uno de ellos, si se colocaba en el Grand Line, podría alcanzar una recompensa de 10 millones de berries. En cuanto a los diversos líderes, su fuerza se acercaba aún más a la de piratas con recompensas que superaban los 100 millones de berries. Para un país, semejante poder militar era realmente asombroso. Por suerte, Roger era especial. La tribu Mink tenía una muy buena impresión de él, y este rey también le mostró buena voluntad. Tras descifrar el Poneglyph y hospedarse 2 días como invitado del rey, Roger sintió que era hora de partir. Aunque este lugar era mágico, su cuerpo no le permitiría perder más tiempo. Es más, la isla final le atraía mucho más que Zou. Por supuesto, también había una razón muy importante que no mencionó. Tuvo una premonición muy siniestra, como si fuera el objetivo de alguna bestia feroz. Los 4 poneglifos fueron descifrados. Según la información obtenida, la ubicación de la isla final apareció ante los piratas de Roger. Para llegar al legendario Lautale era necesario todavía medio mes de navegación. Y esto también significaba que los piratas de Roger se disolverían en un mes. Este fue un cambio de era único, no había nada que decir al respecto, simplemente hizo que la gente se emocionara un poco al ver que un hombre aclamado como el prodigio de una generación finalmente cayera debido a una enfermedad. Justo cuando los piratas de Roger se estaban despidiendo de la tribu Mink, los emocionados Buggy y Shanks apenas habían dado un paso cuando un enorme rugido resonó desde el bosque distante. ¿Qué está sucediendo? El rostro de Domitón se volvió sombrío inmediatamente. Ese lugar era el bosque de las ballenas, la tierra sagrada de la tribu Mink, donde no se podía dañar. Normalmente, más de 20 guerreros de élite de la tribu Mink estaban apostados allí, y la gente de la tribu Mink jamás habría entrado. Lo que significaba, zas.
Un miembro de la tribu Mink de tipo toro de repente sacó la espada de su cintura, su brillo frío apuntando a Roger y su grupo. Esta escena fue bastante arrepentida, pero sus compañeros no lo detuvieron. En cambio, todos miraron a Roger y a su grupo con ojos llenos de vigilancia, duda e ira. Humanos, ¿qué han hecho? El temperamento del toro era bastante volátil. ¿Qué tiene eso que ver con nosotros? Buggy, asustado, se escondió detrás de Riley, sacando el cuello para replicar. ¿Quién más podría ser sino tú? Zou no ha tenido forasteros en décadas, y precisamente con tu llegada, algo ocurrió en el bosque de las ballenas. La mirada del miembro de la tribu Mink se volvió cada vez más hostil, pero Roger no le prestó atención. Simplemente miró a Domitón. Sus ojos lo decían todo. Baja la espada, Gordon. Jefe. ¿Estos humanos? No fueron ellos. Se acerca un aura muy poderosa. Los ojos de Domitón miraron hacia el bosque de ballenas, y las tres potencias principales de los piratas de Roger también lo sintieron, aunque en comparación con la precaución de Domitón, las caras de estos tres tipos se volvieron bastante feas. Ese tipo realmente nos encontramos. Java desenvainó sus dos hachas, listo para la batalla. Riley incluso empujó a Buggy hacia un lado, desenvainando su espada y colocándose al frente del grupo. ¿Quién es? El sonido se hacía cada vez más fuerte, como si cada paso le impactara el corazón a Buggy. Preguntó a sus compañeros con expresión de terror. Es Roldy. El haki de observación de Shanks era mucho más fuerte que el recién despertado de Buggy. Ah. Es Roldy. Se acabó. Otro reino será destruido. Buggy corrió presa del pánico y luego abrazó la pierna de Roger. Capitán, escapamos rápido, ese bastardo está aquí otra vez. Como para confirmar las palabras de Buggy, antes de que Roger pudiera hablar, un árbol centenario y horrible fue arrancado de raíz y salió volando a lo lejos. El árbol gigante, como una jabalina, apuntó con precisión a Roger y su grupo. Un destello frío brilló en los ojos de Riley, y un golpe de espada se desató, partiendo instantáneamente el horrible y antiguo árbol por la mitad. Semejante ataque no tenía sentido, pero indicaba una cosa. Roldy había llegado. Efectivamente, una sombra negra se elevó repentinamente al cielo desde la jungla lejana. El aura de Shura le resultaba tan familiar, que incluso a cientos de metros de distancia, la feroz sonrisa de Roldy era claramente visible. ¿Quién es esta persona? Domitón estaba furioso. Un forastero desconocido había invadido su reino, entrado en su tierra sagrada, e incluso había destruido a las criaturas que allí habitaban. Esto era nada menos que una provocación para él, el rey. Como nosotros, es un pirata, pero él y nosotros tenemos algunas quejas. La expresión de Roger era grave, pero lo que no esperaba era que Domitón, que estaba a su lado, saliera disparado como una bala de cañón, dirigiéndose directamente hacia Roldy en el aire. En un instante, grandes interrogadores surgieron en las mentes de los piratas de Roger. Por cierto, ese tal Roldy tiene sangre de la tribu Mink, ¿verdad? ¿Este tipo simplemente se abalanzó así? ¿No dijeron que la tribu Mink estaba muy unida? Roldy, en el aire, buscaba con entusiasmo a Roger y a su grupo, pero no esperaba que una figura completamente desconocida entrara en su campo de visión. Y el recién llegado se mostró hostil. Por alguna razón, percibió un olor muy extraño en este tipo, un olor que detestaba instintivamente, como si emanara de sus huesos. Dos puños chocaron. Era un choque de dos fuerzas inmensas capaces de partir montañas. En el instante en que ese asombroso poder fluyó de su brazo a su cuerpo, las pupilas del anciano rey se contrajeron. ¿Quién eres? ¿Me estás estorbando? ¿Has vivido lo suficiente? Con su enemigo frente a él, las emociones de Roldy se volvieron bastante volátiles, pero para su sorpresa, el tipo frente a él era increíblemente fuerte, incluso capaz de igualarlo. Es importante saber que, incluso sin usar su fruta del diablo, su inmensa fuerza era asombrosa. Roger, Shiki y otros no podían compararse con su fuerza. El único que podía competir con su poder en circunstancias normales era Barba Blanca. Pero en un reino así, ¿existía realmente una persona tan fuerte? Niño, di tu nombre. Un color extraño brilló en los ojos del rey. Fite Roerti. Fito. Eres el hijo de ese tipo. Todo encaja. Todo encaja. Este maldito olor. Muérete. Una de las leyes crueles de la naturaleza. La ascensión de nuevos reyes siempre ocurre sobre los restos de los antiguos.
Entre la tribu Mink, esto no fue la excepción. Salvo algunos casos de abdicación, la mayoría de las transferencias de poder real implicaron una gran batalla. Este anciano rey no podía olvidar que, siendo joven y vigoroso, desafió al rey anterior, solo para ser derrotado sin piedad. Aunque le perdonaron la vida, fue objeto de innumerables burlas. Y cuando quiso desafiar de nuevo a ese rey, este ya se había marchado. El reino parecía haber ido al mar. Su propio trono se obtuvo de esta manera, ni por abdicación ni por victoria. A los ojos de la tribu Mink, esto era algo ilegítimo. Así que, por muy bien que lo hiciera, los historiadores de la tribu Mink no lo registrarían como legítimo, y el rey anterior de la tribu Mink se llamaba Fite Shimodo. Él era el padre de Roldi. Mar maldita. No sé qué pasa, pero bloquéame el paso de repente, con tanta arrogancia, debes estar listo para morir. El olfato de Roldi estaba atormentado, y detestaba instintivamente al sinvergüenza que tenía delante. Aunque no sabía por qué, todas las acciones del otro, a su juicio, ya habían sellado su destino. El jabalí y el glotón enloquecido chocaron, y ambos quedaron sorprendentemente igualados en fuerza. Pero esto fue solo temporal. En el momento en que Roldi se puso serio, cuando la fruta momo en su cuerpo comenzó a agitarse, el aumento de poder, como un acantilado, hizo volar a Domitón al instante. La monstruosa fuerza de la que se enorgullecía fue inútil. Su gruesa piel, similar a una armadura, era tan frágil como el papel, y su enorme cuerpo salió volando hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Centrado en él, el suelo a 100 metros a la redonda se derrumbó al instante. El cuerpo redondo de Domitón rebotó como una pelota de goma, pero la gran cantidad de sangre que brotaba de su boca fue realmente aterradora. ¿Cómo pudo ser esto? Las pupilas de Domitón se habían vuelto blancas. Si no hubiera estado agarrado por un hilo, el puñetazo de Roldi lo habría dejado inconsciente. Como rey de Zhou, nunca se había enfrentado a un poder tan inmenso. Su propia fuerza ya había alcanzado el nivel de almirante, lo que lo convertía en un experto excepcional de primer nivel entre la tribu Mink. Había vivido toda su vida a lomos del señor elefante. Había oído hablar de las habilidades de las frutas del diablo, pero debido a su limitado conocimiento, ni siquiera había considerado esa posibilidad. Rey. Los guerreros de élite de la tribu Mink se quedaron boquiabiertos, y su confidente dejó escapar un rugido de ira desgarrador. Nunca imaginaron que el más fuerte de su tribu sería derrotado en tan miserable estado. El intercambio entre ambos ni siquiera había llegado a 10 asaltos. Como Roldi aún no había mostrado las características de la tribu Mink, su identidad actual no era la de un aspirante al trono, sino la de un provocador externo. Precisamente por eso, incluso si la posición de su rey era ilegítima, aquellos guerreros de élite de la tribu Mink se lanzaron al ataque sin vacilar. La orgullosa tribu Mink no cedería ante la fuerza. Ve, date prisa y vete. Y justo cuando ambos bandos se enfrentaban, Roger, sin dudarlo, retiró a sus compañeros y decidió retirarse. Enfrentarse a Roldi claramente no era una decisión inteligente, sobre todo porque ese chico tenía sangre de la tribu Mink. ¿Y si estos miembros de la tribu Mink regresaron sus armas y ayudaron a Roldi a lidiar con su grupo? Sería terrible. Sin ningún sentido del honor, al recibir la orden del capitán, los piratas de Roger optaron hábilmente por huir, sin ninguna carga psicológica. Después de todo, la primera vez que se encontraron, fue su capitán quien demostró la fuerza suficiente para establecer una comunicación amistosa. Rugido. ¿A dónde crees que vas? Rolti levantó con naturalidad un enorme trozo de tierra, del tamaño de la mitad de un campo de fútbol. Su objetivo eran Roger y su grupo. ¿Por qué siempre nos persigues, Roldi? Java frunció el ceño y lo aplastó con una hacha. Reveló una sonrisa aparentemente impotente, pero a los ojos de Roldi, estaba llena de provocación. Sin embargo, lo que lo exasperaba era que aquellos de la tribu Mink se lanzaron como locos. Se enfrentaron a sus subordinados, los piratas, y el rey de la tribu Mink, aún resistiendo, se levantó de nuevo para bloquearle el paso. Esa mirada condenada resulta lo que decía todo. Te voy a dar una muy buena sugerencia. Piérdete. Aunque molesto, Roldi se obligó a hablar, pero el tipo que le bloqueaba el paso parecía reaccionar a aceptar su amabilidad. Sus ojos inyectados en sangre permanecieron fijos en Roldi. Destino, ha vuelto. Este maldito apellido, décadas de humillación, debe resolverse hoy.
Lo que Roldy no sabía era que su padre, a quien nunca había conocido, se había convertido desde hacía tiempo en un obstáculo insuperable en el corazón del chico que tenía delante. Entonces muere. Una furia desconocida lo invadió. Roldy estaba furioso. No entendía por qué, cada vez que se topaba con los piratas de Roger, escapaban milagrosamente. La última vez, la naturaleza los salvó, y esta vez, un idiota que desconocía su lugar le bloqueaba el paso. Era completamente imposible alcanzarlos. No sabía por qué, parecía que una voz en la oscuridad le decía que la existencia de los piratas de Roger era muy importante, que no podía morir así y que todos los medios eran luchas inútiles. ¿Pero por qué carajos? Aunque Roldy era poderoso, no era lo suficientemente fuerte como para matar instantáneamente a un experto de nivel almirante. En ese momento, una frialdad escalofriante emanó de él. Este bastardo frente a él debía morir, y nadie podría salvarlo. Roldy lo dijo. Sin embargo, por suerte, tomó la decisión correcta al aterrizar. Atacar el barco de los piratas de Roger. Si era lo suficientemente rápido, no sería imposible. Aquí de armamento. Hueso de puño de momo. El enorme cuerpo de Roldy se estalló con una velocidad asombrosa. Su poder, multiplicado al límite, combinado con su indestructible haki de armamento, la mirada de Roldy se fijó en el pecho de Domitón. Un puñetazo contundente, aparentemente ordinario, era comparable a un meteorito caído del espacio exterior. El instinto innato de la raza guerrera salvó la vida de Domitón. Cruzó los brazos, con un haki de armamento claramente superior, pero aún así subestimó a Roldy. En el momento en que el puño impactó contra su brazo, se escuchó un rechinamiento de huesos al romperse, seguido de un intenso dolor. Un experto común y corriente de nivel almirante, completamente abrumado por Roldy en todos los aspectos, recibió de frente su ataque con toda su potencia. Su brazo izquierdo quedó completamente roto, y los fragmentos de hueso dentados le atravesaron la piel, expuestos al exterior, con un aspecto increíblemente aterrador. Este poder... Domitón ya no recordaba cuántos años habían pasado desde la última vez que sintió tanta desesperación. ¿Quién fue la última persona con la que experimentó esa sensación? Oh, ahora lo recordaba. Parecía ser el padre del mocoso que tenía delante. El rostro joven que tenía delante, distorsionado por la ira, parecía algo feroz, pero tenía un parecido de 7/10 partes con su padre. Reacio. Así que la segunda derrota de su vida fue en realidad a manos del hijo de ese bastardo. Rápido, hermanos. Más rápido. Estaremos a salvo cuando lleguemos al muelle. Roldy, retenido por Dalton, no pudo perseguirlo. Los piratas de Roger corrieron hacia el muelle a toda velocidad. A través del denso bosque, ya podía ver una vasta extensión azul, y los corazones de todos saltaron de alegría, acelerando el paso. Buggy, en particular, alcanzó la velocidad más rápida que jamás había alcanzado. Solo Dios sabía hasta qué punto temía por Roldy. Lo más absurdo fue que incluso corrió con una zancada cruzada, y aún así, su velocidad superó a la de todos los piratas de Roger. Jaja. Ya llegamos. Mi querido Oro Jackson, te he extrañado mucho, espera. Buggy gritó emocionado, pero al ver el trágico estado de Oro Jackson, su voz se volvió repentinamente estridente. Confundido, se frotó los ojos con fuerza, pero al abrirlos de nuevo, Oro Jackson seguía igual. El casco, originalmente magnífico, estaba ahora completamente negro, como si hubiera sido devastado por el fuego de un cañón. La popa del barco sufrió daños especialmente graves, con su potencia prácticamente reducida a la mitad. Y lo más grave, el mástil principal estaba roto, lo cual era fatal para un barco pirata. ¿Por qué es así? Los miembros de los piratas de Roger gritaron uno tras otro, con los ojos llenos de intensa ira. Para los piratas, su barco era su compañero. Confiaban en él para surcar los yeguas, disfrutando de libertad y arrogancia. Además, este era el Oro Jackson, que los había acompañado en incontables aventuras y crecimiento, y su lugar en sus corazones era evidente. Debe ser ese tal Roldy. ¡Qué niño tan despreciable! Roger dijo apretando los dientes. En ese momento, no había otra opción. A regañadientes, ordenaron a sus compañeros que buscaran madera en el bosque. Por suerte, el carpintero de su barco era experto en reparaciones, y todos hicieron lo que pudieron. Pero incluso con todos trabajando, aún tomaría tiempo. Ya habían huido, pero en las profundidades de Zou aún se sentían los rugidos intermitentes de furia y los poderosos impactos. El tiempo se agotaba.
La fuerza del rey de la tribu Mink simplemente no podía durar mucho más. Bajo el haki de observación extraordinariamente agudo de Roger, el aura del rey se debilitaba cada vez más. Una bestia herida se vuelve más feroz, pero para Roldi, solo era cuestión de asestar unos cuantos golpes más. Finalmente, tras 5 largos minutos, la expresión de Roger cambió de repente. Sintió que el aura del rey se había desvanecido por completo. Rugidos resonaron desde las profundidades del reino, uno tras otro, hasta que finalmente fueron acallados por un rugido extremadamente fuerte. ¿Cuánto tiempo más? Roger ya había desenvainado su espada, pero sus compañeros, en un momento crítico, fueron muy efectivos. Casi un segundo después de que Roger hablara, con el último clavo clavado, la persona secó el sudor de la frente con una sonrisa en el rostro. Chicos, ya estás arreglado. En cuanto terminó de hablar, se escucharon innumerables elogios. Estos hombres despreocupados incluso quisieron celebrarlo con un festín, pero al final no perdieron la cabeza. Los piratas de Roger subieron rápidamente a cubierta y, tras los gritos de Roger, zarparon velozmente. Aunque el Oro Jackson sufrió algunos daños y su velocidad disminuyó, logró evacuar a Zou antes de que llegara Roldi. Como gesto de reciprocidad, Roger incluso dejó un corte en el barco de Roldi. ¿Cómo podrían los piratas que Roldi dejó atrás tener poder para resistir? El mero aura de ese corte los hizo caer. Para cuando Roldi llegó a la orilla, solo vio desconcierto. Su rostro estaba tan negro como el fondo de una olla. Por un instante, se asomó un atisbo de desaliento, pero se desvaneció en un abrir y cerrar de ojos. Entendido. El rugido ensordecedor sobresaltó a Xian, que los seguía. Los piratas restantes se apiñaron como codornices asustadas, encogiendo el cuello, deseando poder sostener la cabeza entre las manos. Las emociones de Roldi estaban claramente fuera de control. Al final, fue Xian quien ordenó a los piratas que buscaran materiales para reparar el barco. Como la única persona en todo el barco calificada para llamar a Roldi jefe, todos ya lo habían reconocido como el primer oficial. Y justo entonces, del denso bosque que tenían detrás, los miembros de la tribu Mink emergieron uno tras otro. Esta vez, además de la hostilidad y la ira que inicialmente poseían, sus ojos reflejaban una emoción indescriptible, aparentemente, asombro. En cuanto a la razón, puedo preguntar, ¿tienes el linaje de nuestra tribu Mink dentro de ti? El líder de la tribu Mink preguntó. Durante la batalla, Roldi activó su doble linaje, y así pudo derrotar a un poderoso almirante con un físico imponente en tan poco tiempo. Poseer el linaje de su propia especie era muy importante para la tribu Mink. Roldi giró la cabeza, con una mirada fría hacia los miembros de la tribu Mink. Si no fuera por estos idiotas, Roger nunca habría escapado esta vez. Naturalmente, Roldi no tenía paciencia con estos miembros de la tribu Mink que ahora compartían su linaje. ¿Y si lo hago? ¿Y si no lo hago? Eso es ciertamente diferente. Si posees el linaje de la tribu Mink y derrotaste a nuestro anterior rey, entonces nuestro nuevo rey de la tribu Mink. No me interesa ese maldito rey. Vete antes de que cambies de opinión. Estos guerreros de élite de la tribu Mink le parecían basura. De hecho, si Roldi hubiera estado dispuesto a aceptarlos, su tripulación pirata habría visto un aumento de fuerza. Las palabras que el líder de la tribu Mink quería decir se le quedaron atascadas en la garganta. Finalmente, suspensó con impotencia, manteniendo a sus compañeros que querían seguir persuadiéndolo. Por la mirada del hombre, supo que seguir persuadiéndolo sería inútil, y su aura, quizás, comparada con la de su pura tribu Mink, el otro era más bien una bestia salvaje. Las reparaciones del barco no fueron rápidas. Después de todo, el barco de Roldi no contactó con un carpintero experimentado. Las reparaciones continuaron hasta la noche, antes de que su amado barco finalmente recupere la capacidad de navegar. Roldi no tenía ningún apego a esta llamada patria y se fue sin mirar atrás. Los piratas de Roger habían desaparecido, pero no era la primera vez que algo así sucedió. No se rendiría. Sin embargo, un informe de inteligencia 2 días después desbarató el plan de Roldi. No, lo que hay que decir es que este informe de inteligencia hizo trizas directamente su plan. Marineford atacó. El exalmirante Zephyr, el brazo negro, gravemente herido protegiendo a su familia de un enemigo externo. Solo unas pocas frases cortas, pero la mirada de Roldi ya no podía apartarse de ellos. Sus ojos de tigre estaban abiertos, inyectados en sangre. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo pasar algo así? Una ira extrema lo invadió.
Sin dudarlo, Roldy desistió de perseguir a los piratas de Roger. El odio entre ellos siempre lo había molestado, pero al elegir entre matar a los piratas de Roger y a su propio maestro, Roldy no lo dudó. A toda velocidad. Destino. Archipiélago Sabaody. Dado el estatus actual de Roldy, no estaba calificado para entrar abiertamente en Marineford. Planeaba dejar a sus subordinados en el archipiélago Sabaody e infiltrarse en Marineford solo. Con su fuerza, no era difícil. Esta repentina noticia le había roto el corazón a Roldy. ¿Estaba bien el maestro Zephyr? ¿Qué tan grave era la herida de ese viejo testarudo de cabello morado? ¿Y tu tía? ¿Y sus hijos? Ese era un lugar que se sentía como en casa y uno de los pocos puntos débiles en el corazón de Roldy. Al ver cómo el agua del mar se partía en dos ante él, la mente de Roldy se fue calmando poco a poco. Pero poco a poco, al recuperar la normalidad, descubrió que algo andaba mal. La información indicaba que un pirata con un profundo rencor contra Zephyr se había infiltrado en Marineford, un maestro del sigilo. Pero ¿era esto posible? La fuerza de Zephyr era obvia. Cualquier pirata capaz de enfrentarse a él sin duda sería una figura legendaria, reconocida en todos los yeguas. ¿Acaso tal persona carecía de sentido común? Incluso si se infiltraba en Marineford para luego enfrentarse a Zephyr en batalla, causando tal conmoción, ¿cómo podría escapar ante las narices de los poderosos de Marineford? En la impresión de Roldy, ningún pirata coincidía con la descripción de inteligencia. Así que esto era muy extraño. Era posible que Roldy no lo supiera, pero esa posibilidad era minúscula. Y aún así, ¿qué clase de odio podría hacer que una potencia de primer nivel abandone toda esperanza de supervivencia para buscar venganza? No podía existir, ¿verdad? El antiguo título del profesor Zephyr era el de almirante que no mata. Roldy percibió vagamente un olor inusual, esta ominosa premonición, no sabía de dónde venía, pero lo ponía extremadamente ansioso. Al regresar a su habitación, Roldy subió un cigarro. Bajo el humo azul, su vista se nubló. Tras un momento de vacilación, finalmente sacó una pequeña caja de debajo de su cama. Respirando hondo, la abrió. Dentro había un pequeño transpondedor de caracol. Buruburu, buruburu. Después de unos cuantos timbres, el transpondedor del caracol respondió. Mosi mosi. ¿Quién llama mientras duermo la siesta? Del otro extremo del caracol transpondedor se oía una voz muy perezosa. Borsalino, soy yo. Al otro lado, en Marineford, Borsalino, que había estado holgazaneando en su oficina, se incorporó al instante al oír esa voz. Un brillo singular brilló en sus ojos tras las gafas. Una sonrisa se dibujó en sus labios, como si ya hubiera adivinado por qué llamaría Roldy. Sin embargo, dada la personalidad de aquel hombre, tal cosa no era sorprendente. Oh. ¡Qué invitado tan excepcional! Habla, Roldy, un gran pirata como tú, que provoca tormentas en el Nuevo Mundo, cuyo nombre resuena en todo el mundo, ¿por qué me buscas? Sabes. Se trata del profesor Zephyr. El rostro reflejado en el caracol transpondedor imitó gradualmente la expresión de justo como lo pensé de Borsalino, y la otra parte también parecía comprender la importancia del asunto para Roldy. No se anduvo con rodeos. Esto sí que es un dolor de cabeza. Ya ni siquiera eres un marine, y aún así tengo que conspirar contigo. Sí. Sobre este accidente, solo puedo decirles una cosa. Quien vino no era un pirata, sino un sirviente del gobierno mundial. Ante esa sola frase, a Roldy se le erizaron los pelos. Su siniestra suposición era correcta. Realmente eran esos bastardos del gobierno mundial. ¿Qué querían? ¿Acaso iban a ponerle las manos encima a un renombrado y veterano almirante que había logrado innumerables hazañas militares? Roldy conocía demasiado bien la naturaleza despreciable del gobierno mundial. La probabilidad de que fuera una advertencia era solo de una en una. Era probable que todo fuera tal como sospechaba. Gracias. Te debo una por esto. Después de hablar, Roldy colgó el teléfono. A lo lejos, en Marineford, Borsalino miraba el caracol transpondedor inmóvil frente a él, con una misteriosa sonrisa en su rostro. ¿El favor de Roldy? Es muy valioso, pero este asunto de hoy no cuenta. Después de todo, ese viejo también es mi maestro. Dijo Borsalino, cerrando el caracol transpondedor secreto activado en el cajón de su escritorio. Claramente, no era la primera vez que hacía algo así. Como contemporáneo suyo y la única persona a quien Roldy no podía descifrar, la conexión entre Borsalino y Roldy nunca se había roto.
Roldi tampoco entendía por qué. Quizás simplemente actuó según su justicia interior. Borsalino cruzó las piernas y se sirvió una taza de té. Pero Roldi, ¿será mejor que te apresures? Ya era bastante rápido. Roldi, como un loco, se precipitó hacia el archipiélago Sabaody a toda velocidad. Su inquietante presentimiento se intensificaba cada día. Según la información que recibió, Zephyr se recuperaba en su residencia, pero si era obra del gobierno mundial, pronto se darían órdenes. Cuando Roldi finalmente llegó al archipiélago Sabaody, apareció nueva información en sus manos, haciendo que sus pupilas se contrajeran. Finaliza el campo de entrenamiento de reclutas, dijo el exalmirante Zephyr. Lidera a los reclutas graduados en una misión externa. Tenía que ser en este preciso momento. Después de recibir esta información, Roldi le dio brevemente algunas instrucciones a Shien, luego eligió un barco mercante y se dirigió hacia Marineford. Calculando la velocidad del barco y su propia velocidad máxima, 2 días, solo necesitaba 2 días para llegar a Marineford. ¿Cómo van las cosas? En la lujosa oficina del castillo Pangea, ubicada en Merigeoise, en la cima de la línea roja, los Gorosei estaban sentados alrededor de una mesa de té. Debajo de ellos, un gobierno mundial, el agente, con máscara y traje blanco, se arrodilló respetuosamente. Controló su respiración con cuidado, temiendo disgustar a los 5 adultos y sufrir un final terrible. Gracias a la sabiduría de los 5 adultos, la primera fase de la misión se ha completado a la perfección. Marineford no tiene ninguna prueba suficiente para demostrar que fue obra nuestra, y puede que ni siquiera lo hayan descubierto. Exalmirante del cuartel general de la Marina Zephyr sufrió heridas graves y el plan posterior se puede llevar a cabo fácilmente. El Gorosei mostró satisfecho. El santo Satán dejó su taza de té, reflexionó un momento y luego volvió a hablar. No debemos confiar en nosotros. Zephyr es un individuo insondable, después de todo, un exalmirante del cuartel general de la Marina. No debe haber errores en lo que sigue. Puedes irte y no olvides atar los cabos sueltos. Sí. Después de que el agente se fue, una mueca de desprecio apareció de repente en el rostro de Satan Saint. ¡Qué idiota! ¿El marino no lo descubrió? ¿Cómo es posible? ¡Qué idiota arrogante! Todo lo que Zephyr sufrió fue obra de los Gorosei. Debido a su anterior desobediencia y al creciente desapego de Marine de su control absoluto, los Gorosei recurrieron de nuevo a sus métodos habituales, dándole una severa advertencia. En cuanto a la afirmación de la gente de que el Marine no se dio cuenta, no podía creerlo en absoluto. El Marine no era tonto. Era la organización violenta más poderosa bajo su gobierno mundial, con inteligencia y fuerza en la cima de este vasto mar. Debieron haber dado cuenta, e incluso obtenido pruebas sustanciales, pero el nuevo almirante de flota del Marine, Sengoku, era claramente un hombre inteligente. Decidió no romper vínculos con el gobierno mundial. Mejor dicho, incluso si lo hiciera, sería inútil. Podrían simplemente negarlo todo, y el resultado final seguramente sería una mayor represión para la Marina. En cuanto a ellos, solo significaría reemplazarlo por un almirante de flota más obediente. En cuanto a la disminución de las fuerzas de la Marina, con la base del gobierno mundial, sin duda podrían sostenerla hasta que la Marina recupere su fuerza. Según información de inteligencia, ese chico, Roldi, ha regresado al archipiélago Sabaody. Su barco pirata y su subordinado, Tiburón Furioso Shien, con una recompensa de 390 millones de berries, han sido avistados allí. Ese chico debe haber recibido información confiable y probablemente ya esté infiltrado en Marineford. Los dedos de St. Pete golpeaban suavemente la mesa frente a él. Las expresiones de los demás cambiarán ligeramente. Era innegable que Roldi era la variable más importante en su plan. La fuerza de este chico increíblemente talentoso había alcanzado un nivel que debían tomar en serio. Sumado a sus artes marciales de primer nivel y su extremadamente problemática fruta del diablo, era un individuo poderoso, como el león dorado, que estaba fuera de su control. ¿Y qué? ¿Acaso nuestros aviones no contemplaban ya a ese chico? No te preocupes, después de toda esta meticulosa planificación, esta situación es irresoluble. El rostro de Satanás Sain rebosaba confianza. Los otros 4 parecían sorprendidos. No entendían por qué su colega estaba tan seguro. Satan Sain claramente disfrutaba de sus miradas. Sacó triunfalmente una carta de nombramiento de su bolsillo. En cuanto a su contenido, nombramiento de almirante del cuartel general de la Marina.
Borsalino como comandante en jefe adjunto de la unidad de investigación. St. Pete no pudo evitar leer el contenido en voz alta. Exactamente. En nuestro plan, esta unidad de investigación es muy importante. Naturalmente, el responsable será yo, y le he hecho una oferta importante a Borsalino. Sumado a su carácter, el actual Borsalino es de total confianza. Pero ¿puede Borsalino, con su fuerza, representar realmente una amenaza suficiente para Roldi? Si su valor no justificara tal trato, ¿por qué confiaría un puesto tan importante a un marine? Ese chico, su fruta destello, ha despertado. Ante estas palabras, todos quedaron atónitos. La dificultad de despertar una fruta del diablo de tipología es altísima, solo superada por las frutas del diablo de tipo Zoan míticas. Ni siquiera genios incomparables como Sakazuki y Dragón han despertado sus frutas del diablo de tipología. Esto significa que el talento de Borsalino es definitivamente superior al de ellos. Con la fruta destello, ampliamente reconocida por su velocidad máxima, la fuerza de Borsalino ha alcanzado progresivamente el nivel de almirante. Si el actual Borsalino realmente contuviera a Roldi, sin duda lo lograría. Después de todo, Zephyr ya había comenzado su operación y se enfrentaría al supuesto enemigo poderoso mañana. Según la cronología, en su plan, incluso si Roldi ya había llegado a Marineford, Borsalino solo necesitaba contener a Roer durante medio día. Esto era absolutamente factible. Si Borsalino era realmente confiable, los demonios que residían en los cielos soltaron una risa escalofriante. Zephyr, en el centro de la tormenta, permaneció ajeno. Ya había guiado a sus nuevos reclutas a la zona marítima de esta misión. La misión de graduación de los nuevos reclutas era simple: eliminar un barco pirata. El capitán con la mayor recompensa en ese barco pirata solo tenía el nivel de 30 millones de berries, por lo que no representaba ningún peligro para los nuevos reclutas. Por supuesto, lo más importante era su desempeño durante esta misión y el rescate de los rehenes. Sin embargo, Zephyr siempre tuvo una premonición siniestra. En la quietud de la noche, su corazón latía acelerado y caótico. El tiempo voló. 2 días y medio después, Roldi regresó al lugar donde creció. Marineford. Roldi llevaba un abrigo negro. Aunque su estatura era llamativa, no era raro en un lugar como Marineford, lleno de gente talentosa y extraordinaria. Ya era casi medianoche. Con la fuerza actual de Roldi, infiltrarse en Marineford fue tan fácil como un gesto. En una zona desierta, utilizamos el Moonwalk para ascender al cielo. Podía encontrar su antigua residencia con los ojos cerrados. En la oscuridad de la noche, los ojos de Roldi brillaron aterradoramente. Regresó con una identidad diferente, pero cuando ese pequeño edificio familiar apareció ante sus ojos, una extraña emoción lo invadió. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que vio a la tía Cintigua, y se preguntaba cómo estaría ahora. Y el hijo de Zephyr Sensei, ese pequeño llamado An, ¿no debería estar todavía aprendiendo a caminar? El decidido Roldi dudó un instante. Finalmente, respiró hondo y su enorme cuerpo se transformó en una imagen residual, llegando a la entrada de la mansión en un abrir y cerrar de ojos. Levantó su robusto brazo y llamó suavemente a la puerta. ¿Quién es? Llamar a la puerta en mitad de la noche no resultó en maldiciones. La tía Cintigua fue tan amable como siempre. Tía, soy yo. En cuanto se abrió la puerta, Cintigua quedó paralizada. ¿Cómo podría aparecer un muro frente a ella? Pero en cuanto llegó la voz, antes de que su cerebro pudiera reaccionar, las lágrimas corrieron como un dique roto. Se tapó la boca, retrocedió unos pasos y, como si recordara algo de repente, agarró rápidamente a Roldi, con su insignificante fuerza, jaló al hombre altísimo hacia la casa. Roldi, ¿realmente eres tú? Como mujer sin capacidad de combate, al enterarse de que Roldi había dejado la marina y lo habían tildado de traidor, por primera vez en su vida, se arremetió contra su marido y le dio una bofetada. Dios sabía lo desesperada que estaba entonces. Un niño al que había visto crecer con sus propios ojos, ¿cómo había podido caer en niño semejante estado? Pero ella era impotente. No podía hacer nada. Tales emociones alcanzaron su punto álgido el día del nacimiento de su hijo. No podía imaginar lo difícil que sería para un niño que había perdido a sus padres al nacer sobrevivir en sus momentos de vulnerabilidad, y lo amargado que sería su corazón si un niño así fuera abandonado de nuevo. He vuelto, tía. Rolti no dijo mucho. Para ser precisos, cuando quería hablar, la amargura en su corazón era insoportable.
Era un hombre íntegro y no podía ni siquiera llorar delante de su familia. La despedida fue dolorosa, pero el reencuentro fue una alegría. La pequeña Anne dormía profundamente y Roldy no lo interrumpió. Se limitó a observar la adorable postura de la pequeña dormía, acariciándole suavemente la mejilla con su horrible dedo. El interior de la mansión era el mismo de antes, tan sencillo como siempre. Roldy estaba sentado en la mesa del comedor, con un humeante recipiente de fideos frente a él, servido en un recipiente terriblemente grande. Un cuenco de este tamaño claramente no fue utilizado por Zephyr. Era exclusivamente suyo. Se tragó los fideos, y el vapor cubrió sus complejas emociones. La tía parecía tener mucho que decir, pero al final, solo dijo una frase. Qué bueno que hayas vuelto. Y justo en ese momento volvieron a llamar a la puerta. Fue extraño que llamaran a la puerta 2 veces en plena noche. Cintigua se levantó para abrir, pero Roldy extendió su enorme mano para detenerla. Levantó el enorme tazón, bebió el último bocado de sopa y, gracias a su haki de observación, ya presentía quién había llegado. Oh, cuánto tiempo sin verte, Roldy. Ese tono familiar pertenecía de Borsalino. Vestía su atuendo habitual y llevaba un recuerdo. Se cambió de zapatos antes de entrar, dejó el recuerdo en la mesa y saludó cortésmente a Cintigua. Bajo su atenta mirada, se acercó a una silla y se sentó. Me temo que venir aquí en mitad de la noche no es solo para ponerme al día con un viejo amigo como yo, ¿verdad? Rolty instintivamente tomó un cigarro, pero al ver a su tía a su lado, detuvo su acción. En serio, hace tanto que no nos vemos, y sigues igual. Borsalino se encogió de hombros y miró a Roldy, que lo tenía firmemente en la mirada. Por un lado, no deberías haber regresado, pero por otro lado, tu regreso es lo que esperaba ver. Las palabras de Borsalino fueron vagas, pero Cintigua, que había permanecido en silencio todo el tiempo, no pudo quedarse quieta. Rápidamente se paró frente a Roldy, con el rostro frío, como si estuviera a punto de congelarse. Mi esposo está de misión y no está en casa. Es tarde, por favor, regresa. El anfitrión dio la orden de marcharse y Borsalino parecía impotente. En serio, también soy alumno de Zephyr Sensei, ¿por qué me tratan diferente? Pero esto no servirá, también tengo una misión, así que, Roldy. Cintigua quería decir más, pero Roldy se acercó y la detuvo. Tía, vuelve a dormir. Estaré bien. Roldy se puso de pie. En su percepción de aquí de observación, más de 10 presencias desconocidas ya se dirigieron a la mansión de Zephyr. Miró a Borsalino, quien parecía no tener nada que ver con ellos. La brutalidad en su corazón ya no podía reprimirse. No podía imaginar la escena infernal que habría presenciado si hubiera llegado tarde hoy. Cintigua era una mujer muy inteligente. Sabía que quedarse allí solo perjudicaría a Roldy. Tras advertirle a Roldy que tenía cuidado, regresó a la habitación, abrazando a su hijo con las manos ligeramente temblorosas. Esos tipos fueron enviados por el gobierno mundial, ¿verdad? Roldy dijo con voz profunda. Como era de esperar, tan listo como siempre. Hoy me duele el estómago y probablemente llegaré aquí en una hora. Borsalino dijo seriamente, cruzando las piernas. No hay necesidad. Roldy se levantó y se quitó el abrigo. Basta con tener dolor de estómago durante 10 minutos. Oh, eso es genial. En la noche, Roldy estaba parado frente a la mansión de Zephyr, su alta figura exudaba una intensa presión. Esperaba en silencio, como un pico insuperable.